Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Presidenta Castro ordena habilitar el polémico proyecto Ciudad Mateo para responder a demandas de viviendas y de entrada encuentra rechazo por contaminación ambiental. Director del INJUPEN dice que se ha creado un equipo técnico para mitigar riesgos ecológicos de Ciudad Mateo, cuyas primeras casas estarían siendo licitadas a mediados de 2023. 4 exaspirantes presidenciales, entre ellos un asesor presidencial en comunicaciones, junto al alcalde de San Pedro Sula, en la lista de candidatos opacos que no rindieron cuentas sobre el origen del dinero de sus campañas. Exfiscal Telma Aldana dice que la instalación de la Sisi es la última oportunidad que tiene Honduras para entrar de lleno en la lucha anticorrupción. Hospitales y centros de salud públicos sin pastillas ni para la anemia y sin jarabe para la tos en 7 departamentos, revela informe que destaca entre personas castigadas a los diabéticos y los hipertensos. Colegio Médico Farmacéutico denuncia que la Secretaría de Salud ya no certifica la calidad de las medicinas que compra y pueden volver las pastillas de harina. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 30 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. En este Red Week, conéctate a los descuentos y recibí hasta 40% de descuento en tu smartphone. El director del INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, anunció que la presidenta Xiomara Castro ordenó habilitar el fallido proyecto habitacional Ciudad Mateo para responder a los problemas habitacionales en la capital, y para ello se ha nombrado un equipo de ingenieros para realizar estudios y actividades que permitan iniciar la licitación de las casas a mediados de 2023. Después de 30 años de estar en el abandono, el proyecto habitacional Ciudad Mateo será habilitado por instrucciones de la gobernante Xiomara Castro, con el fin de dar respuesta a la necesidad habitacional que enfrentan los capitalinos. Bueno, hemos constituido al interno del INJUPEN la unidad ejecutora para la habilitación de Ciudad Mateo, atendiendo una instrucción presidencial. Se ha constituido ya un equipo de ingenieros conformado por ingenieros y otras profesiones de distintas áreas para la habilitación de Ciudad Mateo. Es un proyecto fallido que desde el gobierno de 1990, el gobierno del presidente Callejas, esto quedó abandonado, fue un monumento a la corrupción, pero hoy las condiciones han cambiado. Con las nuevas técnicas que hay ambientales se puede perfectamente habilitar este proyecto. Según el funcionario, no se trata de una decisión apresurada. Han realizado investigaciones entre las diversas instituciones y los resultados indican que el hasta ahora fallido proyecto puede ser habilitado siempre y cuando se apliquen verdaderas medidas de mitigación. 690 viviendas de Altos de las Tapias, 4.200 de Tapias 1 y 2.200 de Tapias 1 y 2.200 de Tapias 2. Una de ellas llegó al 35-37% de ejecución, el otro solo quedó a nivel de terracería. Iniciamos primero instalando la unidad ejecutora, luego todo el operativo de limpieza de este inmueble proyectamos que en los primeros 6 meses del 2023 tener todo listo ya, permisos ambientales y todo para lanzar el primer proceso de licitación con todos los componentes ambientales que esto requiera. Sin embargo, el presidente de la Junta de Agua de la capital considera que no es una medida acertada por parte del gobierno, porque la contaminación será mayor en una de las represas que abastecen del vital líquido a un alto porcentaje de los capitalinos, en este caso los Laureles. Hoy que se quiera reactivar de nuevo Ciudad Mateo, ese es el error más craso. Ustedes mismos son testigos como medios de comunicación que en tiempo de verano ahí se recoge cualquier cantidad de basura de la represa.
El proyecto habitacional está construido al noreste de la capital en la ribera de la cuenca del río Guaserique desde el año 1992 en la administración del expresidente Callejas. Según el director del INJUPEN, son 4.890 viviendas del complejo habitacional que se buscan recuperar, una decisión que no comparte este ambientalista. La idea de habilitar Ciudad Mateo no es una buena idea, porque en el caso de que se habilitara, tendríamos que estar trabajando con el manejo de los desechos sólidos, la basura doméstica, las aguas negras y las aguas grises, más todos los otros desperdicios que se pueden producir producto de habitar Ciudad Mateo. Eso sí. En 1995, la Fiscalía del Ambiente interpuso acusaciones criminales en contra de la entonces Junta Directiva del INJUPEN, encabezado por César Augusto Rivera, algunos funcionarios del SANA y representantes de constructoras. En el año 2007, la Fiscalía del Ambiente advirtió que si las autoridades habilitaban Ciudad Mateo, podrían ser acusadas ante los tribunales de justicia. Por ahora, un equipo de ingenieros del INJUPEN realiza un estudio para determinar qué acciones de inmediato se van a implementar aquí en este sector. Lo primero será la limpieza, dicen las autoridades, para en junio del próximo año comenzar las licitaciones. Mario Holanda, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. En este Red Week, conéctate a los descuentos y recibí hasta 40% de descuento en tu smartphone. En enero de 2007, la entonces fiscal del Ambiente, Lorena Fernández, advirtió a los promotores de habitar Ciudad Mateo en la administración de Manuel Zelaya que podrían ser acusados en los tribunales de justicia. Tendríamos que analizar la responsabilidad de las personas que autoricen este tipo de proyectos porque se causaría un perjuicio al ambiente, expresaba la funcionaria, quien además argumentaba que habilitar Ciudad Mateo produciría un irreparable impacto ambiental a la represa y que así lo demostraban los estudios en ese momento. En TN5 en línea, el anuncio que la presidenta Castro ordenó habilitar el fracasado proyecto de Ciudad Mateo hizo estallar las redes sociales que califican la acción como una locura que castigará a los capitalinos con el agua potable y la contaminación ambiental. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. La orden de la presidenta Xiomara Castro de habilitar el proyecto habitacional construido en los 90s, Ciudad Mateo, y cancelado por no tener certificaciones ambientales, no es bien vista por los hondureños en las redes sociales, que la califican como una locura, porque es una zona vulnerable en todos los aspectos y no es habitable. Mientras que otros dicen que con la puesta en marcha del proyecto vendrá el castigo al agua potable de los capitalinos y se preguntan si ya cuantificaron el costo, ya que la represa Los Laureles pagará la decisión. Otros creen que si Ciudad Mateo se habilita, no solo esa colonia afectaría el agua que llega a Los Laureles, después se irá poblando los alrededores y será un desastre ambiental, opina esta usuaria que a la vez se lamenta. Y tanto que se llenan la boca diciendo 0 concesiones de ríos, ¡qué desgracia! Los hondureños están molestos y no perdonan nada. Este critica que la decisión es populismo en su máxima expresión, un proyecto fallido que es más el gasto de su recuperación, segura movida a segura. Y otros simplemente se resignan, como esta joven que escribió, a consumir agua contaminada entonces. Pero mientras las opiniones de los hondureños que temen perder la represa Los Laureles continúan circulando por uno y otro medio, el gobierno avanza para ver si pueden recuperar el fallido proyecto Ciudad Mateo. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. En otro tema, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, cuestionó que los 3 decretos legislativos que conforman el denominado Pacto de Impunidad siguen enfriándose en una gaveta legislativa, pues todavía siguen sin discutirse en el tercer debate. El decreto 116-2019 requiere de 86 votos, mientras el 57-2020 y el 93-2021 ocupan de una mayoría simple de 65 votos. Así que el pacto de impunidad no se deroga por la falta de votos, ha asegurado la diputada Fátima Mena.
Para mí la única excusa es que no se tienen los votos de todas las bancadas. Recordemos que una vez sometido a discusión no se puede volver a discutir en la misma legislatura, por lo tanto me parece importante garantizar las manifestaciones públicas como el Partido Salvador de Honduras, pues nuestros 10 votos están listos para derogar los pactos de impunidad. En otra información, la exfiscal de Guatemala, Telma Aldana, expresó este miércoles que la instalación de una misión internacional de lucha contra la corrupción no es suficiente para rescatar un débil sistema de justicia conformado por personas que defienden intereses políticos sectarios. Instalar una comisión internacional anticorrupción no es suficiente. Tiene que haber una voluntad política y una exigencia de la sociedad civil y del pueblo para rescatar al sistema de justicia, para construir un poder judicial absolutamente independiente. Aldana enfatizó en la necesidad de una Corte Suprema integrada por magistrados que no se arrodillen ante el poder. La exfiscal de Guatemala, Telma Aldana, exhortó a los hondureños a luchar por la instalación de una CICI por considerar que es la última oportunidad que tiene el país para ir de frente en la lucha anticorrupción. Esta exfiscal general de Guatemala, exiliada en Estados Unidos desde hace 4 años por su rol clave en el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de su país, que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez, invitó a Honduras a luchar por la firma del memorándum de entendimiento con la ONU, como primer paso para hacerle frente a una incesante corrupción que tiene de rodillas a la región. Por ahora luchen por la firma del memorándum entre el gobierno y Naciones Unidas. Ese instrumento da las líneas a seguir y entonces paso a paso, pero cada paso con mucha fortaleza. Aldana fue enfática al señalar que la experiencia en Guatemala con la CICIG debe servirle como lección a Honduras y advirtió que se está ante la última oportunidad de emprender una lucha real contra ese flagelo. Honduras tiene un momento histórico que no se va a repetir, que tienen que unirse para aprovechar este momento histórico, que tienen que ver hacia Guatemala por esas lecciones aprendidas y que no olviden que es el sistema político el que al final define todo. Lo dijo Iván Velázquez y Arturo Aguilar. El pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito. Para la vicepresidenta del Congreso, Fátima Mengna, los viajes de las comitivas gubernamentales a Nueva York ya se volvieron una repetición insustancial, por lo cual espera que de una vez por todas se rompa ese círculo vicioso con el regalo de una CICI que posee independencia y libertad financiera. Independencia para investigar y para presentar casos. Los investiga y los selecciona. Los selecciona y los investiga. Los presenta ante las cortes. Independencia para poder de contratar al personal, desde el vocero hasta todas las personas que deben de seguir un protocolo. Y la independencia financiera. En Libre están conscientes de los riesgos políticos que conllevaría la no venida de una CICI. No obstante, confían que el convenio con la ONU terminará por ratificarse en el Congreso. La clase política ya entendió de que el pueblo puede poner y quitar presidentes, el pueblo puede quitar diputados. Los entrevistados señalaron que la independencia judicial es un factor determinante para garantizar el óptimo funcionamiento de una misión internacional de lucha contra la corrupción que desarticule a todas las estructuras criminales que tienen de rodillas al país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Cuando regresemos, diputado del Partido Libre recupera su escaño en el Congreso Nacional después de una decisión judicial. Antes, en nuestra sección El Emprendedor, nos trasladamos al turístico municipio de Jojona, donde Yesenia Andino nos muestra su arte en la elaboración de hermosos nacimientos que pueden acompañar su hogar en esta época navideña. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional.
Se acerca esa fecha sumamente especial, la Nochebuena, donde agradecemos el nacimiento del Niño Dios, y a la festividad de cada hogar católico no puede faltarle en los elementos navideños que lo componen. Esta artesana de Ojojona ya está preparada para ofrecer los misterios del nacimiento a quien desee obtenerlos. Aquí en Ojojona pues hay muchos artesanos que elaboran las piezas y nosotros lo que hacemos es darle, como dicen, la vida con la pintura, hacer el arte de darles, como dicen, esos colores que se utilizan mucho aquí en este pueblo. La Sagrada Familia, los 3 Reyes Magos, los animalitos, entre otros, son creaciones que los artesanos de Ojojona han diseñado con delicadeza para ofrecerlos con todos los tamaños y distintas tonalidades, y lo mejor, a un precio cómodo. Tenemos de todos los tamaños, tenemos desde 15 centímetros de alto hasta 1 metro, que ya el de 1 metro, pues eso lo compran los que son alcaldías, entonces invitamos a todos los alcaldes de todo Honduras para que vengan a adquirir su nacimiento aquí en Souvenir Angie. Bueno, nosotros manejamos muy buenos precios. Ojojona se distingue y se conoce por su calidad, por su trabajo y más que todo por su precio. Así que visiten Ojojona. Estas decoraciones las encuentra a unos pasos de la Alcaldía Municipal de Ojojona. Pero si usted vive lejos, no se preocupe. En Souvenir Bolsos Típicos y Más Angie realizan envíos a nivel nacional. Hacemos envíos también, aquí nos puede contactar, tenemos una página en Facebook donde aparecemos como Souvenir Bolsos Típicos y Más Angie, ahí nos puede encontrar. Visítennos y compren en Souvenir Angie, adquieran su nacimiento que consta de 10 piezas y lo tenemos desde 15 centímetros de alto. Ya sea bajo el árbol navideño, en la mesa de su sala o hasta en el patio. Sin duda alguna, los tradicionales nacimientos del Souvenir Angie en Ojojona le darán el toque espiritual y familiar a la Navidad. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. ¿Ya tienes tu árbol? Todavía no, Renato, todavía Bueno, no lo he puesto. Aquí Pero tienes ya una opción, mañana, mira, sí, para en Ojojona, visitar el fin de a semana. Yesenia Medina Sí. en Ojojona. Y la verdad que aquí, no solo en los hogares católicos hay árboles de Navidad, o se hacen los arbolitos de Navidad. Y los nacimientos. En Sí. los hogares de casi cristianos, todas las sí, religiones. sí. Los hogares de los protestantes también, católicos y protestantes, acostumbran a hacer ese arbolito navideño. Pues ya tienen una opción para adornar ese arbolito donde doña Yesenia Medina en Ojojona, esta gran emprendedora de la zona. En otra información, con la firma de un convenio entre las autoridades del Consejo Nacional de Inversiones y la Alcaldía de Comayagua, surge la Oficina Territorial para Inversionistas en esta ciudad, que busca ofrecer a las medianas y grandes empresas las facilidades de operación, agilizando los trámites. Es nuestra sección Hagamos Negocio. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Ofrecer a las empresas agilidad y simplificación en los trámites es el objetivo con el que comenzó su funcionamiento la Oficina Territorial para Inversionistas en Comayagua. Nosotros lo que deseamos es apoyar a estos inversionistas en la revisión de toda su documentación, ver si su proyecto es viable en la zona que lo están presentando, si así fuera, que no esté en contravención con alguna limitante ambiental o de ordenamiento territorial de Comayagua, para que una vez que ya entre el expediente a la alcaldía, ya entre completo. Con este proyecto se aspira a un crecimiento económico con las empresas que proyectan instalarse en esta zona del país. Tenemos algún tiempo ya de estar trabajando en esta actividad y hoy más que nunca Comayagua, que apunta a ser un polo de desarrollo económico fuerte, estamos preparando las condiciones para atraer de esta manera a los inversionistas, dándole la mayor de las facilidades posibles para que puedan instalarse acá en la ciudad. Tanto empresas medianas como grandes optarán a los servicios de la Oficina Territorial para Inversionistas. Nuestra intención es apoyar todos los esfuerzos en común que se dan para la generación de empleo. Los empleos no son artificiales, no se crean de la noche a la mañana, son producto de las inversiones y de las empresas. Según las autoridades del Consejo Nacional de Inversiones, acompañar a las nuevas empresas e inversiones en la zona es una prioridad ante las oportunidades de negocios, empleo y otros beneficios. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. El
precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back sin límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back sin límites. En audiencia inicial celebrada este miércoles, un juez de letras penal de Tegucigalpa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el ciudadano Jorge Antonio Sánchez Moncada, integrante de la Mara Salvatrucha, acusado por el delito de tráfico de drogas agravado al habérsele encontrado en posesión de 100 piedras de crack, 33 bolsitas con marihuana y 27 bolsitas con cocaína, en el marco de la operación Némesis 12, ejecutada este miércoles. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPAMCO, capturó a Sánchez Moncada en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa y ahora cumple prisión preventiva en la cárcel ubicada en el Valle de Siria, El Porvenir Francisco Morazán. Un juez de letras en materia de corrupción dictó este miércoles auto de apertura a juicio en la causa seguida al exsecretario de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, otros 2 exfuncionarios de esa institución y un empresario acusados de presuntos actos irregulares cometidos durante la pandemia COVID-19. La causa instruida para su extitular Gabriel Alfredo Rubí Paredes, acusado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, mismos delitos acusados para Gustavo Adolfo Cruz Gómez. En el caso de Arlet Magali Montero Rodríguez se le imputa el delito de fraude, misma acusación contra Fernando Antonio Sierra Medina. En esta causa hay una persona no habida en el proceso, la cual una vez que se ejecute la orden de captura deberá ser presentada ante el juez de letras en materia de corrupción. Amparados en un decreto de emergencia, según el Ministerio Público, los exfuncionarios gestionaron un centro de triaje en el Hospital del Tórax, que no fue gestionado por las autoridades hospitalarias, suscribiendo un contrato por más de 4 millones de lempiras con una constructora, con una sobrevaloración cercana al 1,5 millones de lempiras. En este caso está prófugo el ex administrador de COPECO, Cristian Elías Santelli, acusado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Una corte de apelaciones designada resolvió por unanimidad que el diputado de Libre, Mauricio Rivera, retorne a su curul en el Congreso y le mantiene las otras medidas cautelares mientras la causa en su contra por el delito de daños, tráfico de influencias y perturbación. Rivera fue absuelto del delito de violencia contra la mujer que lo habilita para volver al Congreso. Como una bofetada reciben las organizaciones feministas la decisión de una corte de apelaciones designada que confirma el sobreseimiento definitivo otorgado al diputado Mauricio Rivera López, habilitándolo además para retomar su curul en el Congreso Nacional de la República. Creo que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones está mandando el mensaje a todas las mujeres de cuál es la importancia que tiene para ellos, para la justicia hondureña, la violencia contra las mujeres en Honduras. Y si no tienen en cuenta eso, tampoco tienen en cuenta las otras violencias como violencia sexual, femicidios. Entonces, la reacción es, si le pasó a alguien y quedó impune, como en el caso de Ciudad Mujer, ¿qué nos espera a nosotras? El fallo de la Corte de Apelaciones designada sorprende no solo a las feministas, también a la Fiscalía de la Mujer en pleno activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reclaman políticas para su erradicación. La Fiscalía está analizando la posibilidad de ampliar el requerimiento fiscal contra Mauricio Rivera, por lo tanto, de momento nos reservamos la estrategia que vamos a seguir en relación a este caso en particular, en el entendido, reitero que para nosotros el hecho de que se haya apartado de la carga de ese concurso de delitos al señor Mauricio Rivera del delito de violencia contra la mujer, pues evidentemente no estamos de acuerdo con ello.
La causa contra Rivera López sigue en curso. Se mantienen las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, excepto la suspensión en el ejercicio del cargo. Pero se confirman las medidas cautelares de obligación de presentarse ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una vez a la semana. Asimismo, la medida de firmar el libro de registro, la prohibición de salir del país, la prohibición que le fue dictada al imputado de personarse a las oficinas de Ciudad Mujer de la ciudad de Tegucigalpa y Choluteca, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la señora Tatiana Isabel Pineda Lara. En Honduras y otros países del mundo, la violencia contra las mujeres es ya un problema estructural que requiere respuestas adecuadas de la justicia para evitar su impunidad. Así opina esta diputada hondureña. No quiero hacer una injerencia, ¿verdad?, dentro de otro poder del Estado, pero yo creo que los derechos de las mujeres se deben de respetar. Respeto también al compañero Mauricio, pero no podemos hacer caso omiso de las violaciones que se nos hacen a nosotros las mujeres. El diputado Rivera López fue captado en video el 4 de mayo del presente año lanzando piedras contra las instalaciones de Ciudad Mujer, exigiendo la contratación de una de sus activistas. Luego que la Corte de Apelaciones decidiera revocar la medida de suspensión del cargo al diputado Mauricio Rivera, las reacciones no se hicieron esperar. En Libre lo ven con buenos ojos, pues consideraban muy rigurosa la medida. No obstante, aseguran que el congresista aprendió la lección de sus exabruptos. Nos alegra porque miramos una pena fuerte, muy excesiva, cuando ha habido casos terribles de corrupción y de otros delitos infinitamente más graves que el que tuvo el compañero, y creo que es algo justo, creo que es un escarmiento para todos los diputados que cuando se llega a esos cargos uno es un servidor público, pero tampoco debe de tener algunos desabruptos. Recuerde que los diputados estamos en el foco de muchos reflectores y hay que actuar de forma con el cargo que investimos. ¿Debería aprender la lección el diputado Rivera de ese desabrupto que tuvo? Yo creo que sí la aprendió. Rivera logró el retorno a su curul luego que se le diera sobreseimiento definitivo en el delito de violencia de género, por el cual fue también acusado. Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, informó este miércoles que el alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Aguilar, más conocido como El Patrón, actualmente en detención judicial acusado por múltiples asesinatos y criminalidad organizada, presentó el informe de gastos de campaña. Se mantuvo en el rango menor de los 900.000 empiras que se permitían en esos municipios y la información verificada indica que solo gastó 50.000 empiras. Presentó informe ante la unidad, fue auditado el mismo y está en archivo. Eso porque el techo que correspondía, según lo que verificamos, era que no tenía que sobrepasar de 900.000 empiras y no sobrepasó. Tenía que entregar sus diferentes expedientes y soportes de dónde obtuvo el dinero y también lo presentó. Franco aseguró que la información fue verificada y que están abiertos a brindar esos insumos a las autoridades que la requieran. La Unidad de Política Limpia finalmente presentó el informe que revela el número de aspirantes a cargos de elección popular que no rindieron cuentas sobre la procedencia del dinero en sus campañas políticas de 2021, destacando entre ellos el asesor en comunicación estratégica del gobierno, Milton Benítez, y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. De los 1.748 aspirantes a cargo de elección popular que no rindieron cuentas a la Unidad de Política Limpia, destacan 4 exaspirantes a la presidencia del país. Milton Omar Ávila Benítez, del partido político independiente Movimiento Benítez Honduras Humana. Santos Orlando Rodríguez Orellana, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza. Carlos Mauricio Portillo, del Partido Democracia Cristiana de Honduras. Y el cuarto y último presidenciable que no presentó informe financiero ante la Unidad de Política Limpia fue Kelly Ninosca Pérez Gómez, ella del partido Frente Amplio, el Frente.
El informe revela que 2 actuales diputados de Libertad y Refundación no presentaron el informe financiero, al igual que 15 alcaldes electos, entre ellos Roberto Contreras de San Pedro Sula. Dairi Javier Ávila Gabarrete del Departamento de Colón y Marco Aurelio Tinoco Urbina, también del Partido Libertad y Refundación de Lloro. Y tenemos 15 alcaldes, ¿verdad? Son electos. El señor Jorge Manrique Pastrana Sánchez, Carlos Eduardo Rodríguez Sosa, Roberto Contreras Mendoza, Ignacio Bautista. La rendición de cuentas ante la Unidad de Política Limpia es con el objetivo de verificar el origen, motivo, destino de los ingresos y egresos de los participantes en el proceso electoral. Quien no cumpla con la ley se expone a sanciones que van desde los 5, 10 a los 15 salarios mínimos, dependiendo del nivel electivo. Que si no se presentaran los estados financieros, aún dentro del plazo estipulado, se debe de aplicar una multa adicional equivalente a 100 salarios mínimos. Los 1.748 aspirantes a cargo de elección popular sancionados participaron en las elecciones generales del 2021. Cuando regresemos con el noticiero líder de Honduras, ya hace muchos días que el presidente del Congreso Nacional no concitaba masivos afectos entre la población hondureña, pero Luis Redondo ha conmovido al compartir testimonio de su padre como portador de VIH-Sida y los estigmas. Atentos. Pero antes, en la sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta cómo 2 empresas japonesas están abordando el desafío climático de extraer dióxido de carbono de la atmósfera. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Extraer dióxido de carbono de la atmósfera como lo hacen los árboles es más fácil decirlo que hacerlo. Pero 2 empresas japonesas están abordando este desafío climático desde diferentes ángulos. NGK Insulators, con sede en Nagoya, está trabajando en la captura directa de CO2 en el aire utilizando Honey Serum, un catalizador cerámico utilizado principalmente en vehículos para limpiar las emisiones de los automóviles. La planta utilizará miles de bloques Honey Serum de color vainilla. Los ventiladores empujan el aire a través de la estructura alveolar de los bloques. Está cubierta con una sustancia que reacciona con el dióxido de carbono. El Honey Serum luego se calienta para liberar CO2 de alta pureza para su recuperación. Estas instalaciones pueden funcionar en cualquier lugar donde haya aire, lo que las convierte en una buena opción para los desiertos u otras tierras difíciles de utilizar. NGK tiene como objetivo capturar 1 tonelada de dióxido de carbono al año y que sus ventas sobre productos que neutralicen el carbono representen al menos la mitad para 2030. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Y la noticia positiva es para las comunidades indígenas de Intibucá, en el occidente del país, donde unos 70 jóvenes hacen historia en su zona de la mano de la comunicación social comunitaria, la educación digital y las tecnologías digitales. La noticia positiva es presentada por Tigo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1.199 lempiras. La necesidad de llevar desarrollo y progreso a sus comunidades inspiró a un grupo de jóvenes de la zona occidental de Honduras a convertirse en comunicadores comunitarios. Encaminamos en pro al desarrollo de nuestro municipio, de nuestra región, también de nuestro país, y también invitar a los jóvenes a hacerles un llamado, a que nos empoderemos, a que busquemos estrategias, que busquemos formas de emprender, formas de desarrollo. El proyecto involucra a unos 70 jóvenes de la zona, que con el apoyo de CARE Honduras se convirtieron en líderes en sus comunidades para acercar las tecnologías de comunicación, el emprendedurismo y la educación digital a la ciudadanía. En las comunidades hay una grandísima brecha digital, ¿sí? No tenían acceso a este tipo de experiencias y conocimientos. Segundo, es el tema del emprendimiento.
para que puedan ser iniciativas que subsistan aún después de que termina la vida o el recurso del cooperante o del proyecto. Y tercero es el tema de la asociatividad, que ellos puedan integrar a corto plazo una red de centros de comunicación, soñando que esto se pueda expandir a otras regiones del país. El impacto que tendrá este proyecto en sus respectivas comunidades es inmenso, detallan autoridades locales. Están aprendiendo diferentes, ya sea temas de edición de video, de audio, creación de logotipos, de marcas, el manejo de redes sociales, y es para nosotros importantísimo que el joven tenga esas posibilidades, porque ahora el tema de migración es una amenaza que estamos teniendo en nuestros territorios. El proyecto CARE Prolempa de Centros de Comunicación Comunitaria involucra a jóvenes de San José, La Paz, Jesús de Otoro, San Francisco de Opalaca, San Juan y Azacualpa de Intibucá y La Campa y Belén en Lempira. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1,199 lempiras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras graduó nuevos profesionales, destacando entre ellos el joven periodista Mario Landa, hijo de nuestro periodista Mario Landa, que ahora tiene un vástago que le hará competencia, siguiendo sus pasos como profesional de la comunicación. Mario, acá, Mario. No, muy feliz por haber obtenido este logro, dedicado primeramente a Dios, a mi papá, a mi mamá, que siempre estuvieron conmigo, también a toda mi familia que está aquí atrás mío y siguiendo los pasos de ellos, son un gran ejemplo para mí, entonces intentaré hacer lo mejor posible en esta nueva etapa que me toca. Realmente es una etapa que ha culminado y que nos sentimos orgullosos. Ha seguido la carrera nuestra, el periodismo, que realmente a mí me apasiona y le he comunicado que es una carrera que gusta, pero es sacrificada. Pero aclaro que él lo decidió por sí solo, es una decisión que él tomó y realmente estamos contentos en casa todos hoy. Todo el staff que conforma el Departamento de Telenoticias Estelar envía sus felicitaciones al hijo de nuestro compañero Mario Landa, de quien no dudamos brillará en su camino profesional. El Colegio Médico de Honduras denuncia que existe intimidación por parte del secretario de Salud, Manuel Mateu, tras las declaraciones en las que aduce el supuesto salario de hasta 150,000 lempiras de muchos médicos por 6 horas de trabajo, un hecho que les expone y afirman sentirse en riesgo en su seguridad personal ante la ola delictiva y de secuestro que registra el país. Después de las declaraciones del ministro, cuando decía de que los médicos ganaban 160,000 lempiras por 6 horas de trabajo, en la costa norte la gente tiene miedo, hay bastantes secuestros express. Solo el fin de semana, ayer informaban en su casa de televisora de que el fin de semana hubo un intento de secuestro del hijo de un colega nuestro y que lo salvaron a tiempo, pues se frustró el secuestro, pero desafortunadamente mucha gente piensa que los médicos realmente ganamos esos sueldos que dice el ministro de Salud y no es así, ¿verdad? Eso es falso totalmente. El vicepresidente del gremio médico, Samuel Santos, lamenta el inexistente diálogo con la máxima autoridad sanitaria, lo que a su vez prolonga la crisis en salud. El Colegio de Químicos Farmacéuticos en Honduras denuncia que la Secretaría de Salud dejó de validar los medicamentos que compra de forma directa. La presidenta del gremio, María Mercedes Ortega, aseguró que el prescindir del análisis técnico-científico no da certeza ni garantía de la calidad de los fármacos que se entregan al pueblo hondureño. Los productos que se compran de forma directa no son analizados. Y yo le aclaré a él que no somos responsables, el Colegio Químico, de que se consuman a nivel de hospitales, a veces pastillas de harina, ¿verdad? Porque no son analizados. Y no se toma ninguna medida de farmacovigilancia siguiendo el proceso, pues, si son efectivos o no son efectivos. Además, aclaró que el Colegio Farmacéutico no cobra por ese servicio a la Secretaría de Salud. Son las empresas que ofertan en licitación quienes aportan un monto económico por el análisis de los componentes químicos en los medicamentos que adquiere la CESAL. La Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ, presentó los resultados de una encuesta en salud aplicada en 7 departamentos, donde el impacto en el desabastecimiento de medicinas es preocupante, pues entre las personas más afectadas son las que padecen de diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, entre otras patologías. La mayoría dijo haber recibido
un tratamiento incompleto o no recibieron ninguno. Los hospitales no tienen ni pastillas contra la anemia. Color de hormiga se pone la crisis asistencial y de abastecimiento en los hospitales públicos de Honduras. La Asociación para una Sociedad Más Justa revela que el 72% de los que padecen una enfermedad en el país reciben tratamientos a medias, lo que a su vez se traduce en muertes. Médicos, donde ellos dicen sí, sabemos de pacientes que han sido nuestros y que murieron porque no les dimos todo el tratamiento completo. El último informe, que resulta de encuestas aplicadas por ASJ a pacientes de entre 38 y 41 años, así como al personal asistencial en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán, La Paz y Lempira, revelan que el 50% de los pacientes no reciben en farmacia los medicamentos recetados. La mayoría de los faltantes son los indicados para hipertensión, diabetes, problemas respiratorios y anestésicos. Según explican estos datos, constatan graves errores en la gestión de licitación para medicamentos. Lo primero es que se tiene que aceptar que la compra se hizo tarde y que en medio de un contexto, aunque fuese una compra directa, que no dio los resultados que se esperaban, seguimos con un desabastecimiento. El desabastecimiento de medicamentos en el país alcanza porcentajes históricos. A finales de octubre, el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula sumaba apenas un 33% de suministro fármaco. A la fecha el porcentaje es menor, aseguran los médicos. El ministro de Salud le llama la atención al director del Hospital Catarino Rivas por solo tener un 33% de abastecimiento de medicamentos. Eso es grave porque es la Secretaría de Salud la que debe de abastecer al Catarino Rivas. El Catarino Rivas no tiene presupuesto. El problema de San Pedro Sula se replica en la red hospitalaria pública, incluyendo aquellas descentralizadas. Nos preocupa y le pedimos a las autoridades que agilicen ese proceso de compra. Mientras las autoridades en el principal centro asistencial del país aseguran tener un abastecimiento del 90% en insumos y fármacos, los pacientes dicen otra cosa. Denuncian tener problemas para acceder a medicamentos esenciales. Sin medicamento, sí, gracias, pues por 10 pastillitas he venido, porque no hay nada de medicina. Entonces me toca comprar las recetas. Los datos de la encuesta realizada por ASJ muestran que el 64% del personal asistencial no cuenta con los insumos suficientes para atender a pacientes. Estos datos refrendan la demanda del Colegio Médico, que los mantiene en asambleas informativas, paralizando la consulta externa. Y esto nos afecta mucho. Imagínense cuántas dificultades, a veces muchas personas venimos con necesidad de una consulta o algo y no se puede. Ante la falta de una respuesta que satisfaga la petición de los galenos, los hospitales públicos seguirán funcionando a medio vapor. Además de carecer de medicamentos, ahora también estarán ausentes los médicos. Carlos Soto, Telenoticias. En el evento de condecoración de la Asociación para una Vida Mejor por la destacada labor realizada, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sorprendió a los congresistas al contar el testimonio que vivió con su padre, víctima de esa enfermedad. Yo creo que en la vida uno nunca se imagina que las cosas pueden pasar o pasarnos a nosotros o a alguien cercano a nosotros. Pues resulta que en mi familia, mi padre resultó positivo de VIH-Sida. Cuando él resultó positivo, todavía afuera había temor. Inclusive nosotros teníamos temor. La costumbre de mi padre, cuando me saludaba, a mí, a mi hermano, a mis hermanos, era darnos 2 besos. Y cuando resultó positivo, el darnos 2 besos era algo muy significativo. Aseguró que le tocó llevarlo a la atención médica al Hospital San Felipe bajo condiciones inhumanas y gracias a todo el amor con el que enfrentaron la enfermedad salieron adelante. Estuve en clínicas privadas, gasté casi todo lo que tenía y después lo tuvimos que llevar a San Felipe, donde una extraordinaria doctora, la doctora Palao, lo atendió increíblemente en medio de ratas que habían en el Hospital San Felipe, en medio de necesidades. Les daban retrovirales, había que ir a reclamar los retrovirales y cuando había que reclamarlos a veces estaban ligosos porque estaban vencidos, pero había que dárselos, no había otra.
Yo recuerdo exactamente todo lo que se hizo alrededor de luchar por darle amor, de dar comprensión, de darle tiempo. Y la solución parece mentira, pero la solución para cuando una persona está en una enfermedad terminal es dar amor, es no tener asco, hacer a un lado los escrúpulos. Redondo ofreció su testimonio y el estigma que tuvieron que sortear como una forma de generar conciencia y sensibilización en torno a los mitos que hay detrás del VIH-Sida y la extraordinaria labor que realiza la Asociación para una Vida Mejor, que precisamente trabaja con personas que tienen el VIH y la cual será objeto de un reconocimiento en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA este jueves 1 de diciembre. Conmovedor el testimonio Totalmente, del Renato. presidente del Congreso, Luis Redondo. Muchas familias han pasado lo mismo que él, y en esos inicios del VIH-Sida era terrible el estigma que había con la gente que se infectaba. Ahora ya hemos madurado mucho como sociedad. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reveló este miércoles que cada 9 horas una persona se infecta con el virus de inmunodeficiencia humana. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la epidemia en 1985 hasta la fecha, suman 40.724 casos de VIH en el país, de los cuales 14.817 son asintomáticos y 25.000 con infección avanzada, representando el 56% de estos los hombres. La enfermedad está presente en los 18 departamentos del país. Es por eso que en el marco del Día Mundial de Respuesta ante la epidemia del VIH, el CONADE recomienda incluir a personas con VIH entre las poblaciones prioritarias en la nueva política pública en derechos humanos y pide a la Secretaría de Salud revise sus políticas y procedimientos para asegurar la confidencialidad de los datos de las personas con VIH, así como asegurar que sus establecimientos ofrezcan gratuitamente atención en salud sexual y reproductiva a la población en general. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Las muertes por COVID continúan siendo noticia en nuestro país. Lamentablemente, este miércoles el Instituto Cardiopulmonar, el Tórax, informó la muerte de una persona que no estaba vacunada y tenía VIH, mientras que otros 3 se encuentran en estado de gravedad. Que tenemos una persona fallecida del sexo masculino procedente de Comayagua con tan solo 30 años de edad y sin ningún reporte de vacunas y con un diagnóstico de enfermedades preexistentes como lo es VIH. También tenemos 3 pacientes hospitalizados en un estado de gravedad. Tenemos en este momento 0 altas médicas, un 50% de ocupación. Las personas no vacunadas y con enfermedades bases son quienes están muriendo a causa de la COVID en Honduras. Sin embargo, para quienes ya están vacunados y con un refuerzo, es necesario recordar que conforme pasa el tiempo, la inmunidad va disminuyendo, siendo necesario aplicar el segundo refuerzo. Hasta la fecha, en Honduras, solo 500,000 de personas se han aplicado la segunda dosis de refuerzo. Recuerde que en los establecimientos de salud están disponibles para evitar contagiarse del virus. Más adelante le informaremos, invasores no buscan desarrollar el campo, sino expandir su oficio, dice presidente de Prograno. Pero antes, defensores del consumidor denuncian acaparamiento de huevos para generar mayores ganancias. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Asociaciones de protección al consumidor confirmaron a Telenoticias el acaparamiento del huevo en la Feria del Agricultor y el Artesano. Según denuncian, en este sector se limita la venta a un cartón por familia debido a que los distribuidores prefieren trasladar el producto de la canasta básica a otros mercados. El fin es aumentar el precio hasta por 140 lempiras. Las últimas semanas que hemos ido hay menor cantidad de huevo disponible a la venta al público. Si está llegando poco huevo, esto podría estar también
que los mismos vendedores no les es rentable estarlo vendiendo en la feria del estadio y por consiguiente dejan una cuota, una partecita mínima y la demás la pudieran estar vendiendo al precio elevadísimo que en este momento tenemos en los principales mercados, que un cartón está a 130, 135 lempiras. Adalid Díaz, presidente de la Asociación de Defensa de la Canasta Básica, también asegura que los distribuidores del producto avícola están enviando cajas de huevos a El Salvador y Guatemala. Según explica, esto se debe a una mejor ganancia para los comerciantes, lo que a su vez es un problema para la distribución en el mercado nacional. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tener una vida financiera ordenada y equilibrada es un objetivo que no se consigue de la noche a la mañana. De hecho, para alcanzar la anhelada estabilidad es necesario realizar diferentes estrategias que nos permitan priorizar nuestros gastos. Y en Educación Financiera le damos algunos consejos a ser considerados. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. Conoce cómo se comporta y se mueve tu dinero. La primera tarea que debes hacer para empezar a construir tu plan financiero es tener claridad sobre los ingresos y los gastos que tienes habitualmente. Saber cuánto ganas y cuánto tienes que asignar para cubrir tus obligaciones te permitirá tener claro tu panorama financiero. Para lograr un ahorro exitoso, es necesaria la sensatez, es decir, entender cuánto dinero de tus ingresos queda libre y comprender cuánto puedes ahorrar sin que te quedes corto al final del mes. Siempre ten un ahorro para cualquier gasto imprevisto. Aunque tengamos nuestras finanzas bajo control, a veces se pueden presentar situaciones que no podemos controlar, una enfermedad, un daño, un despido, entre otras, que le pueden suceder a cualquiera. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022. El Congreso Nacional discute un dictamen en su tercer debate para la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina. Sin embargo, diputados liberales y nacionalistas se oponen a la suscripción del país a este organismo de crédito. Creemos que no es prioridad invertir 125 millones de lempiras en la suscripción de este convenio para abrir una puerta para seguir endeudando el país, cuando antes ellos criticaban el endeudamiento y hoy están buscando más puertas para poder endeudar el país. Y en ese sentido, esa puerta cuesta 125 millones de lempiras. Que esto abre posibilidades o más bien opciones crediticias para el país, no solo que se integra a un organismo financiero, sino que tiene acceso al crédito con periodos bondadosos y por supuesto tasas a intereses bastante bajos. Debido a la polémica aprobación del dictamen, el presidente del Congreso, Luis Redondo, suspendió su discusión y se espera que continúe el debate en las próximas sesiones. Para el presidente de Prograno, Dulio Medina, los invasores de tierras no son personas que buscan desarrollar el campo, sino apoderarse de un predio ajeno y urbano para construir una vivienda que en muchos casos terminan vendiendo para luego continuar con las invasiones en otro lugar. Pero el problema es que nosotros queremos habitar en los lugares que queremos, que de repente están desarrollando cultivos, ya pueden ser cultivos para consumo nacional, cultivos de exportación extranjera. Entonces todas esas cosas no pueden quedar a la medida de un invasor. Este año y en este gobierno se registraron varias invasiones de tierras en distintos departamentos del país, pero en la mayoría de ellas queda en evidencia que el propósito de los invasores es levantar asentamientos humanos y luego continuar la presión para que el Estado los dote de servicios públicos. El gerente de Hondutel, Carlos Orbin Montoya, aclara que el préstamo de 300 millones de lempiras que el Congreso Nacional aprobó para el retiro voluntario de empleados de Hondutel aún no se concreta, pues de toda la banca solo una institución mostró interés en hacer negocios con Hondutel. El único banco que nos ha apoyado se llama Banco Atlántida. Los demás bancos ni siquiera contestaron nuestras solicitudes de crédito.
para que vea que a una empresa como la situación que tiene Hondutel no hay financiamiento. Estamos tratando de buscar un socio estratégico para vender telefonía celular. En la actualidad, Hondutel cuenta con 2.000 empleados, de los cuales una buena parte desea salir de la institución, pues hace muchos años no tienen ajustes salariales ni otras conquistas o beneficios, y de remate cada año tienen retrasos en el pago de sus salarios, hasta de 5 meses. Bueno, es una situación compleja la de esta empresa, la empresa hondureña de telecomunicaciones. Desde hace 5 meses, afirman muchos de sus trabajadores, no reciben un 5 de salario. Algunos ya fueron corridos de las viviendas que alquilaban y la solución no se ve a la vista, pues la estatal no cumple con sus propios gastos. Cada mes opera con un déficit mensual de 30 millones, según sus autoridades, que esperan que el gobierno central les cumpla la promesa de un préstamo de 300 millones para pagar los salarios en mora. Pero ya escucharon a Carlos Orbing Montoya, que ni la banca quiere facilitar o hacer negocios con Hondutel. Solo un banco, dice, el Banco Atlántida es el que ha estado dispuesto. Pero todavía, aunque les autorizó el Congreso, no logran obtener esos 300 millones de lempiras. Las imágenes son las mismas y el reclamo también. Los empleados de Hondutel vuelven a las calles, a las tomas y los bloqueos matutinos por el atraso, dicen ellos, de 5 meses de salario. Pero nos están condenando a pasar 6 meses sin salario y están condenando a los empleados a pasar una triste Navidad simplemente por la soberbia del señor gerente general, que no quiere solventar el problema de pago. Pero Manuel Ardón no tuvo que esperar la Navidad para digerir el amargo sabor de varios meses sin salario. Los dueños de la vivienda que alquila se cansaron de esperar y lo mandaron a la calle. Mi hija toma leche, ni para la leche tenemos, estamos en una calamidad doméstica por estos problemas. Nosotros estamos peleando por los salarios, aquí no estamos peleando política, nada, ni estamos peleando sindicatos ni nada. Son 2.000 empleados e igual número de familias sin salario y pocas esperanzas, pues la estatal de comunicaciones no cubre ni sus propios gastos, con 30 millones de déficit mensual, 1.000 millones de demandas laborales y 2.000 millones de deudas públicas. Así es que eso para no tiene sentido, porque el gobierno nos ha prometido un apoyo de 300 millones para pagar los 4 meses que debemos. El tema fundamental es que Hondutel paga 15 meses, pero solo produce 12 meses. Explicaciones que no aplacan los reclamos de los empleados, que no se resignan a cerrar el año con deudas en las pulperías y sin dinero en los bolsillos para las compras de Navidad. Pero es por la comida de nuestras familias que estamos peleando. Y a partir de mañana, que inicia el mes de diciembre, vamos a reciar con las medidas a nivel nacional, porque es una orden de las bases. Mientras aparecen los 300 millones de lempiras que prometió la presidenta de la República, Xiomara Castro, para pagar el salario de los meses en mora, los trabajadores de la estatal de comunicaciones no bajan los brazos y aseguran que seguirán con las tomas, pues desde el inicio de este gobierno no les cumplieron ni una sola promesa, dicen. A este hervidero laboral se suma un déficit mensual de 30 millones de lempiras y la caída libre de la telefonía fija, que antes de la pandemia era de más de 800,000 líneas y ahora apenas opera con menos de 200,000. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, una situación compleja la que vive Carlos Orbing Montoya. El gobierno le ha prometido 300 millones de lempiras para pagar la deuda de salarios que tiene ahí con los trabajadores, pero no le han hecho entrega de esos 300 millones de lempiras. El Congreso le autorizó 300 millones de lempiras para pagar el retiro voluntario de los empleados de Hondutel. Y no se concreta. Y no se concreta porque la mayor parte de la banca no está dispuesta a hacer negocios con Hondutel. Y dice Carlos Orbing Montoya que Hondutel paga 15 meses y solo recibe dinero durante 12 meses. Es complicado. Es decir, es por los bonos y los beneficios que tienen los trabajadores. Es decir, es que la situación económica de esa empresa, la situación financiera es compleja. Yo diría a los trabajadores de Hondutel que el reclamo lo deben hacer en Casa Presidencial, porque Casa Presidencial ha prometido 300 millones a esta empresa para pagar los salarios que adeudan. La presión debe ser allá en el Ejecutivo, en la Casa Presidencial.
y esperar qué sucede con la banca, si al final se apiada, aunque la banca no es de apiadarse, ¿verdad? Porque Totalmente. simplemente administra el dinero que nosotros sí. ahorramos. Sí, así es. Así está la situación en esta empresa, lo lamentamos, por una institución que debería ser la empresa estatal más exitosa. Tuvo oportunidades para ser la empresa más exitosa, pero fue saqueada. Saqueada y todas las ganancias transferidas al gobierno central en época de militares y también desde el retorno a la civilidad, a la democracia a partir de 1980. Diversos sectores reaccionan luego de que la operadora portuaria centroamericana, mediante un comunicado, notificó un ajuste a partir del 1 de enero a las tarifas aplicable a la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés. Buscar una solución que no impacte de manera negativa la competitividad del país es la propuesta de dirigentes de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ante el ajuste del 8.75% a las tarifas aplicables a la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés, que la operadora portuaria centroamericana comunicó que entra en vigencia a partir del 1 de enero. Nosotros entendemos que por contrato, ¿verdad?, este aumento aplica. Pero el país realmente no puede con más carga ni con mayores costos, esto va a generar mayor inflación, entonces se deben buscar maneras de cómo compensar. Junto a esto surge una interrogante. Nos preguntamos dónde están aquellos que lo otorgaron para que nos expliquen cómo deberían de manejarse estos aumentos, ¿verdad? Porque nos dejaron embaucados con un contrato que le incremente el costo cada año al país, y realmente no es correcto para Honduras. Entonces, ¿dónde están aquellos que otorgaron el contrato para que nos expliquen cómo se debe manejar estos aumentos? En el comunicado se aduce que el contrato estipula que a partir del primer año desde la fecha de suscripción, el operador anualmente podrá actualizar las tarifas de conformidad con el mecanismo preestablecido en el mismo. Sin embargo, ante el anuncio, las autoridades de la empresa nacional portuaria dicen que no lo aceptarán. Este es un aumento unilateral, totalmente ilegal de parte de OPC, que no ha consultado a nadie de las autoridades de la empresa nacional portuaria. Por lo tanto, lo rechazamos, lo condenamos y no lo aceptaremos y llegaremos hasta las últimas consecuencias. En esto está claro desde la presidenta de la República para abajo. Ellos tienen que entender que Honduras no es un potrero, que ellos van a querer venir a hacer lo que les dé la gana. Representantes del transporte de carga también reaccionan, ya que consideran que de una u otra manera les afectará y cuestionan que lo hagan en base a una inflación acumulada a septiembre en Honduras y los Estados Unidos. Nosotros, en el sentido de que todos los repuestos se importan, entonces va a subir un 8%. Y no solo es el 8%, porque también el comerciante cuando ve estas oportunidades sube más, entonces nos va a golpear de todas maneras esto. Ahora me preocupa cuando hablamos de que cobran una inflación hondureña y una gringa. Si cobran la gringa, y si cobran la hondureña, pero nos golpean con las dos cosas y hay que ver esos contratos, hombre, y hay que ver si OPC ha invertido lo que tenía que haber invertido aquí en el país. Según representantes de la empresa privada, lo idóneo es contar con servicios donde exista competencia, ya que aducen que el mercado es el mejor regulador de los precios. La dirigencia magisterial denunció este miércoles que los docentes quedaron como novias de pueblo a la espera del pago de vacaciones y salario del mes de noviembre, pese a las promesas de las autoridades de finanzas. Que hay 12 planillas que no se les paga a compañeros de salario correspondiente al mes de noviembre y que había un compromiso hoy por parte de la Secretaría de Finanzas de pagar lo que es el tema de vacaciones, de acuerdo como ya lo tipifica el Estatuto del Docente, pero la información que nos ha llegado es que la Secretaría de Finanzas o no tiene el dinero o que no lo quieren pagar. Esto lo que hace es quedar muy mal al gobierno, porque a través de la Secretaría de Finanzas el día de ayer se anunció que el día de hoy se estaría haciendo efectivo ese pago para todos los docentes a nivel nacional y nos encontramos nuevamente que el día de hoy pues no ha sido efectivo. Ramírez explicó que los docentes cumplieron con las exigencias de las autoridades con la entrega de la información requerida respecto al presente año lectivo. Sin embargo, se sienten engañados por la Secretaría de Finanzas y no descartan salir a las calles a reclamar sus derechos.
El diputado nacionalista José Har lamentó que el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas cerrara las puertas a la Casa Hogar de San Pedro Sula, la obra Hermanas de Jesús Buen Samaritano, que alberga a más de 60 menores de edad con enfermedades especiales, pues emitió una opinión desfavorable para la condonación de una deuda de 5 millones de lempiras por el pago de energía eléctrica. Cada rato les cortan la luz, esos niños se les arruina la comida, no tienen ni un centavo. Gracias a la buena voluntad del pueblo sanpedrano que les lleva comida y ropa. Pero se han endeudado con la ENE por 5 millones de lempiras. Pedí la condonación y hoy esta gente sale diciendo que no tiene dinero para condonar 5 millones, pero sí tiene 32 millones para hacer una grama del estadio. Tiene para estar viajando grandes cantidades de gente que va en comisiones a los Estados Unidos, a Roma. Por el amor de Dios, son niños que necesitan del servicio de nosotros. La opinión de Finanzas fue leída en la Cámara Legislativa en la sesión de este miércoles y en la misma recomienda que en vez de la condonación la Casa Hogar realice un plan de pago con la ENE. El diputado Yara aseguró que presentará ahora una moción exhortativa para que desde el Congreso se ordene la condonación. Bueno, y a propósito del Congreso, se ha presentado otra moción exhortativa para que se ratifique el Tratado Marítimo entre Honduras y Nicaragua, el Tratado del Bicentenario. Se introdujo un proyecto de ley para reformar la Constitución y eliminar el requisito de notario para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, buenas noches. Entre lo más importante y que podemos destacar en este resumen legislativo de este miércoles está el zipizape entre los diputados suplentes del PSH, Mauricio Castellanos y Claudia Ramírez. Esta última denunció que estaba siendo quitada de su curul mientras andaba en el baño y comprando baleadas. Pero esto tiene otro trasfondo, denuncia la parlamentaria. Viene él y me dice que el presidente le dijo y le dio la orden que se sentara allí. El problema no es eso, el problema es por qué. El por qué es que ahorita se quieren adherir a un banco que le llaman el CAF. Este banco es un banco andino, que están reunidos todos los países de América Latina para ser socio de ese banco. 5 de la bancada estamos en contra de eso porque no han demostrado en qué se está gastando el presupuesto. Asimismo, el legislativo esta noche inició en su primer debate la discusión y aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internamente. También se le dio continuación a la discusión y aprobación en primer debate a la Ley de Colaboración Eficaz. Por su parte, el diputado Marlon Lara presentó una moción exhortativa con el tema relacionado a la ratificación del Tratado Marítimo entre Honduras y Nicaragua, pero la moción exhortativa no pasó aquí en el hemiciclo legislativo. Hay una carta de protesta de El Salvador en la Organización de Estados Americanos que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha contestado. Entonces la moción nuestra es exhortativa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que contesten esa carta que ha enviado el gobierno de El Salvador, ya que a nosotros nos conviene tener en el Golfo de Fonseca, en La Bocana, el acceso. Yo lo invitaría, si usted lo considera bien, que usted formulara una nota como congresista y la pueda presentar ante Reina de Relaciones Exteriores. Pero en el proyecto yo no lo podría acompañar porque creo que es un tema que tiene que ver, hay temas de seguridad alrededor de esto, hay conversaciones avanzadas alrededor de esto, inclusive hay temas en la CIA donde también El Salvador ya está o ha conversado al respecto. También se presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 309 de la Constitución relacionado a los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, orientado para quitar en específico el requisito de ser notario. Mismo que en adelante deberá leerse de la siguiente manera. Artículo 309. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser hondureño por nacimiento, ser ciudadano en el goce del ejercicio de sus derechos. 3. Ser abogado debidamente colegiado. 4. Ser mayor de 35 años. 5. Haber
sido titular de un órgano jurisdiccional durante 5 años o ejercido la profesión durante 100 años. Y relacionado al tema de la ley de protección al migrante, se presentó un proyecto de ley para que se amplíe el Fondo de Solidaridad para el Migrante de $5 millones a 8 o a 12 millones de dólares. Esto es lo más importante que podemos informar desde el Congreso Nacional. Regreso con ustedes. Buenas noches. Bueno, después que una diputada del Partido Salvador de Honduras se levantó de su silla en el Congreso para ir al baño, resulta que cuando regresa ya estaba ocupada por otro diputado. Y aquí un mensaje en tuit de la diputada Suyapa Figueroa, ocurrente y creativo. Mi recomendación para mis compañeras y compañeros diputados: si cada vez que se levanten al baño el presidente del Congreso Nacional las va a quitar la curul que ocupan, cuando se elija la Corte Suprema de Justicia, mejor hay que venirse con sonda y con pañal. ¡Qué bárbaro! A eso él le llamaba cachurecada. Es el mensaje de Suyapa Figueroa sí, criticando a Luis Redondo. Así es. A pesar de que son del mismo partido, que es el presidente del Congreso, antes Luis Redondo le llamaba a estas actitudes cachurecadas. Y sí, hoy las está practicando, dice Suyapa Figueroa, que recomienda a los diputados que cuando estén eligiendo la próxima Corte Suprema de Justicia por el comportamiento de Luis Redondo hoy con una diputada del Partido Salvador de Honduras, cuando se levantó al baño, le sugiere que en ese momento de elegir a los magistrados mejor se vayan con sonda y pañal y que no se levanten de la silla. Así es. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hoy, 30 de noviembre, de forma oficial ha concluido la temporada de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico. Y especialmente en la cuenca del Atlántico se formaron 14 tormentas con nombre. De estas, 8 fueron huracanes y de estos 8 huracanes, 2 alcanzaron la categoría máxima en la escala Saffir-Simpson, es decir, categoría 5. Termina la temporada de huracanes, pero atrás quedan los daños y las muertes ocasionadas por este fenómeno, que tardará mucho pues, en reponerse de esos daños las personas y los países que han sido afectados severamente. Estamos tras la pista de este frente frío, que es el número 12 de la temporada. No va a descender a Centroamérica. Sin embargo, estos frentes que se están cortando hacia el Caribe, pues están aportando humedad. Esto también pues hace que los vientos acelerados del este que están llegando a Centroamérica y del noreste pues tengan un impacto en la porción nororiental de nuestro país. Agregando a esto este sistema de baja presión que se ha ido moviendo y dejando fuerte actividad lluviosa en la parte baja de Centroamérica y que también ha ingresado mucha humedad a nuestro territorio en esta jornada, pero que se ha visto reflejada en lluvias, pero lluvias leves. ¿Qué esperamos para esta jornada de jueves? En horas de la tarde las lluvias van a continuar en el departamento de Gracias a Dios, Colón, abarcarán hacia horas de la noche islas de la bahía y no se descartan también algunos chubascos en la zona norte de los departamentos de Cortés y Atlántida, mientras las temperaturas irán desde 24 a 29 grados en la zona oriental, entre 21, 30 y 31 sobre toda la costa norte, hasta 30 en la parte sur del país, con mucha humedad para esta próxima jornada, entre 15 y 25 aquí en el centro y siempre valores bajos en la zona occidental y las máximas estirándose hasta los 24 grados Celsius. Es el pronóstico del tiempo para estas próximas 24 horas. Tómalo en cuenta y cuídese mucho. Simple queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Presidenta Castro toma decisión de habilitar Ciudad Mateo, un monumento a la corrupción, y nombra equipo para minimizar riesgos, informó el director del INJUPEN. Estos son los 4 aspirantes presidenciales que no rindieron cuentas sobre el origen de los fondos de sus campañas políticas. Milton Omar Ávila Benítez, del partido político independiente Movimiento Benítez Honduras Humana. El siguiente presidenciable que no presentó informe fue Santos Orlando Rodríguez Orellana, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza. El tercer presidenciable que no presentó informe fue Carlos Mauricio Portillo, del Partido Democracia Cristiana de Honduras. Y el cuarto y último presidenciable que no presentó informe financiero ante la Unidad de Política Limpia fue Kelly Ninosca Pérez Gómez, ella del Partido Frente Amplio
el frente. Crisis de medicamentos se hace sentir en hospitales del país. No hay pastillas ni para la anemia. Y CESAL ya no certifica calidad de las medicinas que adquiere, denuncia el Colegio Químico Farmacéutico. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Diputado de Libre Mauricio Rivera podrá retornar a su curul legislativo. Decide por unanimidad Corte de Apelaciones, tras obtener sobreseimiento por delito de violencia de género. Unos 2,000 empleados de Hondutel sin salario desde hace 5 meses. Su calvario no termina y muchos han sido botados de sus casas al no pagar alquiler. Exfiscal Telma Aldana dice que la instalación de la CICI es la última oportunidad que tiene Honduras para entrar de lleno en la lucha anticorrupción. Colegio Químico Farmacéutico denuncia que la Secretaría de Salud ya no certifica la calidad de las medicinas que compra y puede envolver las pastillas de harina. El rey Pelé se mantiene estable en su salud y Daniel Ortega niega regreso a su país del corresponsal de la agencia EFE, mientras 15 periodistas de El Faro acusan en Corte de California a la empresa israelí fabricante del programa espía Pegasus.